Acércate, mi niña. Jala una silla, recarga la espalda y escucha con calma, porque lo que tengo que contarte no es chisme de vecina ni cuento de pasillo de mercado. Es algo vivido, de esas cosas que solo cobran sentido porque salieron de la boca de quien cargó en el pecho cada herida. Soy doña Marce, esa misma a la que el destino le encantó poner a prueba, y antes de que digas que ya lo has visto todo en esta vida, ay, mi amor, prepárate, porque lo que me pasó a los 64 años, embarazada y abandonada como si fuera un perro en el camino de terracería allá en Chihuahua, ni las telenovelas mexicanas tendrían el valor de inventarlo. Siéntate, respira y respóndeme. ¿Alguna vez te ha pasado algo tan absurdo que parecía un castigo venido del cielo o de la tierra? Pues fue así, de esta manera tan atravesada, como todo empezó para mí. El dolor me partía en dos. No era un dolor limpio, como un corte de cuchillo, sino un dolor antiguo, sucio de tierra y desesperación, que subía por mis piernas y se retorcía en el fondo de mi vientre. Afuera, el mundo se acababa en agua. La tormenta que cayó sobre Cuauhtémoc aquella noche de agosto no era una lluvia cualquiera, era un castigo de los cielos, un diluvio que transformó nuestras calles de polvo en ríos de lodo marrón. Con cada trueno que retumbaba por el valle, mi cuerpo se contraía, una ola de agonía que me robaba el aliento y me hacía clavar las uñas en la madera vieja de la cama. La ambulancia, nuestra única esperanza de llegar al hospital en Ciudad Juárez, estaba atascada a unos buenos kilómetros de aquí. La radio del conductor chirriaba con estática y pánico. «Imposible, doña Marce. El camino se ha vuelto un pantano», gritó antes de que se cortara la llamada. «Estoy sola con la partera, doña Inés, una mujer cuyo rostro es un mapa de arrugas y preocupaciones. Sus ojos, normalmente tan firmes, ahora delataban el miedo. Respira, Marcela, respira», ordenaba, pero su voz temblaba. El quinqué de aceite lanzaba sombras danzantes en las paredes de adobe de mi cuarto, convirtiendo la escena en una pesadilla febril. El olor a lluvia, hierbas y sudor impregnaba el aire. Veía el pavor en los ojos de Inés. Ella creía que yo no iba a aguantar. Y, para ser sincera, yo tampoco. Mi cuerpo, un cuerpo de 64 años, protestaba con una violencia que jamás imaginé posible. Era un cuerpo que ya había dado a luz 3 veces, pero eso había sido así a más de 4 décadas. Ahora, era un barco viejo y cansado, forzado a navegar por la peor de las tempestades. «No voy a poder, Inés. No puedo», murmuré, el sudor corriendo por mi rostro y mezclándose con las lágrimas silenciosas. Ella me tomó la mano. Sus manos eran ásperas, callosas por una vida entera trayendo niños al mundo, pero en ese momento parecían frágiles. «Tienes que poder, mujer, por esta criatura». Pero era más que eso. Era por mí. Era por cada mirada de lástima, cada cuchicheo a mis espaldas, cada vez que me llamaron la vieja loca. Era por Tomás, que me dio la espalda y me dejó para que me pudriera en la vergüenza. El dolor vino de nuevo, más fuerte, una garra de fuego apretándome por dentro. Grité, un grito que no era solo de dolor físico, sino de toda la soledad y la rabia acumuladas en los últimos 9 meses. En ese instante, con la tormenta rugiendo afuera y la vida escapándoseme entre los dedos, una claridad cortante me golpeó. Esta historia, mi historia, no podía terminar así. No en el silencio, no en la derrota. Para entender la tormenta dentro de mí, es necesario volver al tiempo de la calma. 9 meses y algunas semanas antes, mi vida era un camino de terracería, predecible y sin curvas. Yo, Elena Marcela Ramírez, era una sombra discreta en el paisaje de Cuauhtémoc. Me despertaba antes que el sol, preparaba el café de olla con canela y piloncillo, y escuchaba la radio chirriante mientras la luz de la mañana pintaba de dorado las paredes de nuestra casita de adobe. Mi rutina era un ritual sagrado. Cuidaba de las pocas gallinas en el patio, barría la tierra del umbral de la puerta, y, después, me sentaba ante mi vieja máquina de coser Singer. El zumbido de la máquina era la banda sonora de mi existencia. Yo era costurera desde niña. Mis dedos, ahora nudosos y manchados por la edad, conocían el tacto de cada tela, la aspereza de la mezclilla, la suavidad del algodón, el deslizamiento de la seda barata que las muchachas usaban en los vestidos de fiesta. Yo remendaba el mundo, una puntada a la vez. Tomás Gallegos, mi esposo desde hacía casi 45 años, era un hombre de pocas palabras y muchos silencios. Había sido fuerte y vibrante en su juventud, con un bigote poblado y ojos que prometían aventuras. Pero los años, el trabajo duro en el campo y el polvo del desierto de Chihuahua
habían erosionado su brillo. Se había convertido en un hombre gris, satisfecho con pasar las tardes en la mecedora del porche, mirando a la nada y rezongando sobre el gobierno o el precio del maíz. Nuestro amor, si es que alguna vez fue una hoguera, ahora era apenas una brasa tibia, cubierta por una espesa capa de cenizas. No peleábamos, tampoco conversábamos, existíamos en el mismo espacio, compartiendo comidas silenciosas y el peso de los años. Nuestros 3 hijos, Javier, Mateo e Isabela, ya tenían sus propias vidas, esparcidos por México. Llamaban en los días festivos, mandaban un poco de dinero cuando se acordaban, y sus voces en el teléfono eran ecos de una vida que ya no era mía. Me sentía como uno de esos árboles secos del desierto, con raíces profundas, pero sin hojas ni flores. Había aceptado mi destino. Sería doña Marce, la costurera, la esposa de Tomás, la abuela que recibía fotos por correo. Mi historia, pensaba yo, ya estaba escrita y encuadernada. El capítulo final sería breve y sin sorpresas. Envejecer al lado de Tomás, ver el sol ponerse unos cuantos miles de veces más sobre las montañas y, un día, simplemente dejar de despertar. La vida para mí estaba en pretérito. Ya no esperaba nada más. Mal sabía yo que el destino me guardaba no un punto final, sino una página en blanco, aterradora y deslumbrante, esperando ser llenada. Todo comenzó con una extraña fatiga. Un cansancio que se infiltraba en mis huesos, diferente al que sentía después de un largo día en la máquina de coser. Era un agotamiento profundo, que me hacía desear la cama justo después del almuerzo. Luego vinieron las náuseas. El olor del café de olla que tanto amaba comenzó a revolverme el estómago. Los frijoles cociéndose en la estufa, un aroma que siempre me trajo consuelo, de repente se volvió insoportable. «Debe ser la edad, Marce», me decía a mí misma, mientras me miraba en el espejo manchado del baño. El rostro que me devolvía la mirada era el de una extraña. Arrugas finas como telarañas se extendían por las comisuras de mis ojos. Mi cabello era una maraña de hebras blancas y tercas, y la piel de mi cuello ya no tenía la firmeza de antes. El cuerpo empieza a fallar. Es el ciclo natural. Tomás apenas lo notaba, o si lo notaba, no le importaba. Una mañana, me incliné sobre el fregadero de la cocina, jadeante, tratando de controlar una oleada de mareo. Él solo me miró de reojo por encima del periódico. «¿Comiste algo que te cayó mal?», preguntó, sin una pizca de preocupación en la voz, y volvió a leer sobre la cosecha de manzanas. Probé tés de hierbas que mi abuela solía hacer, manzanilla para calmar el estómago, toronjil para el cansancio. Nada funcionaba. Mis pechos se volvieron dolorosos, una sensibilidad que no sentía desde hacía décadas. Y entonces, algo más extraño sucedió, una aversión a ciertos alimentos y un deseo incontrolable por otros. Empecé a soñar con mangos frescos con chile, una combinación que no comía desde mi primer embarazo, el de Javier. La idea, absurda y aterradora, comenzó a formarse como una pequeña semilla en el fondo de mi mente. La empujaba lejos, la sofocaba con lógica y razón. Imposible, soy una vieja. Las mujeres de mi edad no hacen eso. La menopausia me había llegado hacía más de una década. Mi cuerpo ya se había cerrado a la vida. Era lo que decía la ciencia, lo que dictaba la naturaleza. Pero el cuerpo tiene sus propias verdades, sus propias leyes misteriosas. Y el mío me estaba enviando señales que yo intentaba, desesperadamente, ignorar. El miedo era un nudo frío en mi garganta. Miedo al ridículo, miedo a lo desconocido, miedo a estar volviéndome loca, a que algún tumor estuviera creciendo dentro de mí, burlándose de la vida al imitar sus síntomas. La negación era mi único refugio, una delgada pared de papel que, yo sabía, no resistiría por mucho tiempo. La pared de negación se derrumbó un martes soleado. Estaba ajustando el dobladillo de un vestido de bautizo cuando un mareo súbito me golpeó. La habitación giró, las telas de colores se mezclaron en un borrón, y tuve que sostenerme de la mesa para no caer. Fue suficiente. El miedo a una enfermedad grave finalmente superó al miedo de lo imposible. Al día siguiente, tomé el primer autobús a la ciudad vecina, Anáhuac, donde había una pequeña clínica con un médico de verdad, no solo un curandero. No quería que nadie en Cuauhtémoc lo supiera. La vergüenza era un manto pesado sobre mis hombros. Le inventé a Tomás que iba a comprar hilos y avíos especiales. Él solo asintió con la cabeza, más interesado en el partido de fútbol que pasaba en la televisión.
La sala de espera de la clínica olía a desinfectante y ansiedad. Me sentía fuera de lugar entre las jóvenes madres con sus bebés en brazos y las embarazadas con sus vientres orgullosos. Me miraban con una curiosidad respetuosa, probablemente pensando que yo era la abuela de alguna de ellas. Yo solo sonreía, una sonrisa tensa, y apretaba el bolso en mi regazo. El doctor Morales era un hombre joven, con gafas de aro fino y un aire de quien se tomaba todo muy en serio. Escuchó mis quejas con atención, anotando todo en su tablilla. Cansancio, náuseas, mareos, frunció el ceño. Pueden ser varias cosas a su edad, doña Marcela. Anemia, problemas de presión, tal vez algo con la tiroides. Me examinó, midió mi presión, escuchó mi corazón. Entonces, mientras palpaba mi abdomen, su expresión cambió. La seriedad dio paso a una perplejidad genuina. Presionó de nuevo, más suavemente. Me miró por encima de las gafas, luego a mi vientre, como si no pudiera conciliar ambas cosas. Esto es inusual, murmuró, más para sí mismo que para mí. Me pidió un análisis de orina, y mientras esperaba los resultados, cada minuto se arrastraba como una hora. Podía oír su voz apagada conversando con la enfermera en el pasillo. Cuando finalmente me llamó de vuelta al consultorio, su rostro era una máscara de incredulidad. Se sentó, se quitó las gafas y las limpió metódicamente con un pañuelo. Doña Marcela, comenzó, con voz cuidadosa, los resultados de la prueba son positivos. Lo miré sin entender. ¿Positivos? ¿Para qué enfermedad, doctor? Respiró hondo, mirándome a los ojos. No es una enfermedad. Usted está embarazada. El mundo se detuvo. El zumbido en mis oídos se volvió ensordecedor. Embarazada. La palabra flotó en el aire entre nosotros. Absurda. Monstruosa. Me reí. Una risa corta, seca, sin humor. Eso es imposible, doctor. Debe haberse equivocado. Tengo 64 años. Lo sé, dijo con voz baja. Es lo que llamamos un embarazo geriátrico, pero a esta edad es extremadamente raro. Casi un milagro médico. O un gran riesgo. Comenzó a hablar de los peligros. Preeclampsia, diabetes gestacional, anomalías cromosómicas, el estrés para mi corazón. Pero yo ya no escuchaba nada. La palabra embarazada resonaba en mi cabeza, derribando todas las certezas de mi vida, una por una. Salí de esa clínica no con un diagnóstico, sino con una sentencia. Tardé 2 días en armarme de valor. 2 días en los que la noticia fermentó dentro de mí como una masa de pan olvidada, creciendo, agriándose, sofocándome. ¿Cómo se le cuenta al hombre con quien has compartido una vida que, en el crepúsculo de tus días, cargas con un secreto tan inconcebible? Elegí el final de la tarde de un jueves. El sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, la hora en que el calor del día cedía a una brisa suave. Tomás estaba en su mecedora en el porche, como siempre. El balanceo rítmico y rechinante de la silla era el metrónomo de nuestra vida monótona. Me acerqué con una taza de café en la mano, una ofrenda de paz antes de la batalla. Tomás, comencé, la voz saliendo más débil de lo que pretendía. Necesitamos hablar. Dejó de mecerse y me miró, con el ceño fruncido. Las conversaciones serias eran raras entre nosotros. Tomó la taza, pero no bebió. ¿Qué pasa ahora? ¿Se acabó el gas otra vez? No, no es eso. Me senté en el escalón de cemento frente a él, el borde de mi falda rozando el polvo. Miré mis manos, las venas saltadas y las manchas de la edad. Fui al médico en Anáhuac. Eso capturó su atención. ¿Estás enferma? ¿Es grave? Había un destello de algo en su tono. Tal vez no preocupación, sino la molestia de tener que lidiar con un problema. No estoy enferma, Tomás. Respiré hondo. El aire parecía pesado, denso. Nosotros, vamos a tener un hijo. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo, que podía oír el zumbido de un mosquito cerca de mi oído. La silla dejó de rechinar. Tomás me miró fijamente, sus ojos entrecerrándose. Primero la confusión, luego una sonrisa de escarnio se formó en sus labios. ¿Te volviste loca de remate, Marcela? ¿Perdiste el juicio? ¿Qué broma es esta? No es broma, dije, la voz firme ahora. Hice el análisis. El médico lo confirmó. Estoy embarazada. Se levantó de un salto, la mecedora golpeando contra la pared. El café se derramó en el suelo, formando un charco oscuro en la tierra seca. ¿Embarazada? ¿Tú? Escupió la palabra como si fuera veneno. Caminó de un lado a otro en el porche, con las manos en la cabeza. Eso es imposible. Es una vergüenza. Una mujer de tu edad. ¿Qué va a decir la gente? Se van a reír de nosotros.
Se van a reír de mí. Su enfoque no estaba en mí, ni en el nosotros, ni en la criatura. Estaba en él, en su imagen, en su orgullo de macho herido por la rareza de la situación. Van a decir que soy un viejo ridículo que embarazó a una abuela, que no tengo vergüenza. Se detuvo frente a mí, el rostro rojo de ira. Eso no es mío, Marcela. ¿Anduviste acostándote con otro? ¿Algún jovencito para hacerte sentir joven de nuevo? La acusación me golpeó como una bofetada. La crueldad era tan inesperada, tan profunda, que me dejó sin aliento. Miré a ese hombre, al rostro retorcido de furia y vergüenza, y no reconocí al joven con el que me casé. Tomás, ¿cómo puedes decir eso? Susurré, el dolor rasgando mi garganta. Lo digo porque es la única explicación, gritó. O eso, o estás senil. De cualquier manera, yo no voy a ser parte de esta locura. No voy a criar al hijo de una vieja. No voy a ser el hazmerreír del pueblo. Sus palabras eran piedras, cada una rompiendo un pedazo de mí. En ese momento, bajo el cielo que se teñía de oscuridad, lo entendí. No había un nosotros. Estaba él y su honor manchado. Y estaba yo, con un milagro absurdo y aterrador creciendo dentro de mí, sola. La noche que siguió fue la más larga de mi vida. Tomás no entró a la casa. Oí sus pasos pesados en el porche durante horas, un caminar de animal enjaulado. Luego, el silencio. Pensé que se había calmado, que la razón tal vez había encontrado una grieta en su muralla de orgullo. Estaba equivocada. El sonido que me despertó de un sueño agitado no fue el canto de los gallos, sino el motor de su vieja camioneta Ford. El ruido del motor tosiendo antes de arrancar, un sonido tan familiar, pero que en esa madrugada sonó como una sentencia de muerte. Corrí a la ventana a tiempo para ver las luces traseras rojas alejándose por el camino de terracería, levantando una nube de polvo que la oscuridad se tragó. Se había ido. Entré a nuestra habitación. Su lado de la cama estaba intacto. El armario, abierto. Faltaban sus camisas de cuadros, sus 2 pantalones de mezclilla de trabajo, la chaqueta de cuero gastada que usaba en invierno. En la pequeña cómoda, la caja donde guardaba sus documentos estaba vacía. No se había llevado mucho, solo lo suficiente para no volver. No había una nota, una explicación, una última palabra, solo el vacío. El sol salió, indiferente a mi dolor. La luz de la mañana inundó la casa, revelando su ausencia en cada rincón. El lugar vacío en la mesa del desayuno, la mecedora inmóvil en el porche, el silencio aplastante que llenaba el espacio donde antes estaban sus refunfuños. Me senté en el umbral de la puerta, la misma puerta que yo veía como el límite de mi pequeño mundo seguro, y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era un abandono más profundo que la simple ausencia física. No solo me había dejado, me había borrado, me había negado, me había descartado como un objeto roto que ya no servía. La vergüenza que tanto temía, me la dejó toda para mí. Ese mismo día, la noticia comenzó a esparcirse. No sé cómo. Tal vez se detuvo en el bar de la carretera para quejarse con alguien. Tal vez la ausencia de su camioneta fue notada. En Cuauhtémoc, los secretos tienen la vida útil de una mariposa. La primera en aparecer fue doña Elvira, mi vecina de enfrente, con la excusa de pedir una taza de azúcar. Sus ojos pequeños y curiosos recorrieron la casa, buscando señales de Tomás. ¿Está todo bien, Marce? No hemos visto a Tomás hoy, preguntó, con la voz falsamente dulce. Yo solo asentí. Tuvo que hacer un viaje, pero ella sabía. Lo vi en su sonrisa maliciosa, y cuando se fue, la oí cuchicheando con otra vecina al otro lado de la cerca. Las palabras me llegaron, llevadas por el viento. La abandonó, la vieja embarazada. ¡Qué vergüenza! La casa, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en mi prisión. Las paredes parecían encogerse, y el silencio, antes pacífico, ahora gritaba el nombre de mi soledad. Me quedé allí, sentada en el umbral, viendo el día convertirse en noche, sintiendo el peso del mundo y de una nueva vida, ambos aplastando mi pecho. La pregunta que resonaba en mi mente no era ¿por qué?, sino una mucho más aterradora. ¿Y ahora qué? Los días que siguieron fueron un borrón de humillación silenciosa. Salir de casa se convirtió en un acto de valentía. Cada ida al pequeño mercado de la plaza era como caminar por un pasillo de miradas. La gente no decía nada directamente, pero sus ojos hablaban por ellos. Había lástima en algunos, desprecio en otros, y en la mayoría, una curiosidad morbosa, como si yo fuera una atracción de circo. Las mujeres, que antes me saludaban con un «Buenos días, doña Marce», ahora bajaban la cabeza y aceleraban el paso.
Los hombres en el café dejaban de hablar cuando yo pasaba, siguiéndome con la mirada y luego estallando en risas ahogadas. Yo era la vieja loca, la abuela que pecó. Mi embarazo no era visto como un milagro, sino como una transgresión contra la naturaleza, una afrenta a la decencia. La iglesia, que debería haber sido un lugar de consuelo, se convirtió en otro tribunal. El padre Miguel, un hombre joven y severo, dedicó un sermón entero al pecado de la vanidad y la negación de las leyes de Dios. Mirándome directamente, sentí el calor de la vergüenza subir por mi rostro. Yo, que siempre fui una mujer devota, me sentí una paria en la casa del Señor. En medio de este desierto de hostilidad, una mano se extendió. Sofía, mi amiga desde la infancia, fue la única que llamó a mi puerta sin un pretexto. Entró, cerró la puerta tras de sí y me abrazó con fuerza. Sofía era viuda, una mujer fuerte y pragmática, con un corazón del tamaño de Chihuahua. «Deja que hablen, Marce», dijo, sentándose conmigo en la cocina. «La lengua de esta gente es más afilada que cuchillo de carnicero, pero no puede cortarte si no la dejas». Me trajo un caldo de pollo caliente y se quedó en silencio mientras yo comía, las primeras lágrimas de verdad rodando por mi rostro y cayendo en el tazón. No eran lágrimas de autocompasión, sino de gratitud por ese pequeño gesto de humanidad. «No estás sola», afirmó, su voz firme como una roca. «Tomás fue un cobarde. Un hombre de verdad no huye, protege. La amistad de Sofía fue mi oasis. Me defendía en la calle, acallando los cuchicheos con una mirada fulminante. Traía provisiones para que no tuviera que salir tanto. Y lo más importante, me escuchaba. Se sentaba conmigo durante horas mientras yo cosía, hablando de trivialidades, tratándome como la Marcela de siempre, no como el escándalo del pueblo. Una tarde, mientras remendaba un pantalón, suspiré. «A veces, Sofía, creo que tienen razón, que todo esto es una locura». Dejó de tejer y me miró seriamente. «Locura es pasar la vida entera sin sentir nada nuevo. Locura es dejar que el miedo decida por ti. Lo que te está pasando es vida, Marce, pura y terca vida. ¿Y quiénes somos nosotras para cuestionarla?» Sus palabras fueron como un bálsamo. Lentamente, muy lentamente, el caparazón de vergüenza que me envolvía comenzó a agrietarse. Todavía sentía las miradas, todavía oía los susurros, pero empezaron a perder su poder. La presencia de Sofía me recordó que la dignidad no es algo que los demás te dan, es algo que te niegas a entregar. El siguiente paso era el más difícil, contárselo a mis hijos. Durante semanas pospuse las llamadas, inventando excusas para mí misma. El teléfono en la sala parecía un animal venenoso, listo para morder. ¿Cómo poner en palabras algo tan fuera de la realidad? Javier, el mayor, era ingeniero en la Ciudad de México. Un hombre práctico, serio, muy parecido a su padre en su forma de ver el mundo. Mateo, el del medio, vivía en Monterrey. Era vendedor, siempre optimista, pero un poco superficial. E Isabela, mi hija menor, vivía en Guadalajara. Era maestra de arte, la más sensible y la más cercana a mí. Decidí llamar a Isabela primero. Marqué su número con los dedos temblorosos. Cuando contestó, su voz alegre y cálida fue como una puñalada en mi corazón. «Mamá, qué sorpresa tan buena. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, mija», mentí. «¿Y tú? ¿Y los niños?» Conversamos durante unos minutos sobre sus hijos, la escuela, el clima. Le daba vueltas al asunto, incapaz de encontrar el camino. Finalmente, ella se dio cuenta. «Mamá, ¿pasó algo? Estás rara. ¿Es papá? ¿Está bien?» Respiré hondo. «Tu padre...» «Se fue, Isabela». Hubo un silencio de shock en la línea. «¿Se fue? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde?» «No lo sé. Simplemente se fue». Y entonces, antes de perder el valor, las palabras salieron de golpe, tropezándose. «Isa, estoy embarazada». El silencio al otro lado fue aún más profundo, tan largo que pensé que la llamada se había cortado. «¿Mamá?», dijo finalmente, su voz un susurro incrédulo. «Yo... no entendí. ¿Puedes repetirlo?» Lo repetí, con la voz entrecortada. Le conté todo, desde el diagnóstico hasta el abandono de Tomás. Escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, pude oírla llorar en voz baja. «Oh, mamá, Dios mío, ¿por qué no me llamaste antes? ¿Estás sola? ¿Necesitas ayuda? Voy a tomar el primer autobús». Su cariño y preocupación me aliviaron, pero también sentí su confusión, su shock. Era demasiado para que ella lo procesara. Llamar a los muchachos fue peor. Javier fue frío y lógico. «Mamá, ¿estás segura?
¿Te hiciste otros exámenes? Esto es médicamente improbable. Y sobre papá, él siempre ha sido un hombre de honor. Debe haber un malentendido. No me acusó, pero en su voz estaba la sugerencia de que yo, tal vez, estaba senil, confundida. Prometió investigar. Mateo intentó ser ligero, pero su reacción fue la que más me dolió. Se rió. Una risa nerviosa, incrédula. ¿Embarazada? ¿Tú? Mamá, ese es el mejor chiste que he oído. Usted y papá anduvieron haciendo travesuras, ¿eh? Cuando se dio cuenta de que no estaba bromeando, su tono cambió a una vergüenza palpable. Bueno, eso es inesperado. Tienes que cuidarte, ¿verdad? La edad. Colgué el teléfono sintiendo un frío que no venía del clima. Mis hijos me amaban. Lo sabía, pero los había puesto en una situación que no sabían cómo manejar. Para ellos, yo era la madre, la abuela, una figura del pasado, un puerto seguro e inmutable. La noticia los obligó a verme de otra manera, como una mujer con un cuerpo que todavía tenía sus propios misterios y voluntades, y eso los desconcertó. En ese momento, nunca me sentí tan distante de ellos, tan radicalmente sola en mi viaje. Su amor estaba allí, pero estaba al otro lado de un abismo de incomprensión. Los primeros 3 meses fueron una batalla librada en el silencio de mi propio cuerpo. El mundo exterior me juzgaba, pero el verdadero enemigo estaba dentro. Las náuseas matutinas eran implacables, una ola nauseabunda que me asaltaba sin previo aviso, dejándome débil y temblorosa. Mi cuerpo, acostumbrado a décadas de un cierto equilibrio, estaba en rebelión. Los dolores de espalda comenzaron temprano, una punzada constante en la zona lumbar que me hacía gemir al levantarme de la silla. La fatiga era la peor parte. Era como si toda la energía vital estuviera siendo drenada de mí, succionada por esta nueva vida que crecía a mi costa. Había días en que la simple tarea de barrer la casa me dejaba sin aliento, con el corazón latiendo descompasado en el pecho. Me dormitaba en la silla de coser, despertando con el zumbido de la máquina todavía en mis oídos y un hilo de baba en la comisura de la boca. El trabajo se convirtió en un desafío monumental. Mis clientes, los pocos que quedaron después de que el escándalo se extendiera, traían su ropa para reparar. Necesitaba el dinero más que nunca. Sin la pequeña pensión de Tomás, cada peso contaba, pero mis ojos se cansaban rápido, y mis dedos, antes tan ágiles, ahora parecían torpes y gruesos. El hilo se negaba a entrar en el ojo de la aguja, y las costuras rectas salían torcidas. La preocupación financiera era un roedor nocturno que me mantenía despierta mirando el techo oscuro. Hacía cuentas en mi cabeza, lo poco que tenía ahorrado, el dinero que entraba con las costuras. Tendría que pagar el parto, comprar ropa para el bebé, pañales, comida. La lista era infinita, y mis ingresos, finitos e inciertos. Sofía me ayudaba como podía, trayendo un plato de comida, comprando pan y leche para mí en el mercado, pero yo era demasiado orgullosa para aceptar más que eso. Esta era mi responsabilidad, mi lucha. En una tarde particularmente difícil, estaba tratando de terminar un vestido para la hija de una clienta. La náusea me dominó, y corrí al patio, vomitando detrás de un arbusto de romero. Me quedé allí, apoyada en la pared de adobe, jadeante, el sabor amargo en la boca, las lágrimas de frustración brotando de mis ojos. Miré el cielo azul y vasto de Chihuahua, y grité en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? No hubo respuesta, solo el zumbido de las moscas y el calor del sol en mi espalda. Volví a entrar, me lavé la cara en la palangana con agua y me senté de nuevo frente a la máquina de coser. Tomé la tela de algodón floreado, respiré hondo y la guié bajo la aguja, puntada por puntada. Era lo único que sabía hacer, continuar, remendar lo que estaba roto, unir las partes, seguir adelante, incluso cuando el cuerpo y el alma protestaban. Hubo una noche en que la oscuridad de afuera pareció infiltrarse dentro de mí. La soledad, que durante el día lograba mantener a distancia con el trabajo y las visitas de Sofía, por la noche se convertía en una criatura viva, que se sentaba a mi lado en la cama y susurraba todas mis inseguridades en mi oído. Esa noche, la criatura fue especialmente cruel. No podía dormir. Cada crujido de la casa, cada aullido del viento, parecía amplificar el vacío dejado por Tomás. Me levanté y caminé por la casa en la oscuridad, el suelo frío bajo mis pies descalzos. Me detuve frente al espejo del pasillo, el mismo espejo que durante años reflejó nuestra imagen juntos. La luz de la luna que entraba por la ventana era pálida e implacable.
Esculpía mi rostro, acentuando cada arruga, cada sombra bajo mis ojos. Levanté mi camisón y miré mi vientre. Todavía no era un vientre de embarazada, solo una hinchazón sutil, pero para mí era una anomalía, una deformidad. Vi a una vieja, una mujer cuyo tiempo había pasado, cuyo cuerpo estaba en decadencia, intentando realizar un acto que pertenecía a la juventud. «¿Qué estás haciendo, Marcela?», le susurré a mi reflejo. La voz era un rasguño en la garganta. «¿Quién te crees que eres?». Las voces del pueblo resonaron en mi cabeza. Vieja loca, vergüenza, pecadora. Las palabras de Tomás volvieron con la fuerza de un puñetazo. No voy a criar al hijo de una vieja. La duda de Javier, la risa de Mateo. Todo se unió en un coro de condenación. Me senté en el suelo frío, abracé mis rodillas y lloré. Un llanto silencioso, desesperado, que sacudía todo mi cuerpo. Por primera vez consideré rendirme, no de forma drástica, sino de una manera más insidiosa. Rendirme a la lucha, a que me importara, dejar que la tristeza me consumiera, que el cuerpo hiciera lo que tuviera que hacer. Tal vez fuera mejor así. Tal vez el mundo tenía razón. Tal vez yo estaba equivocada al intentarlo. La idea de que no sobreviviría al parto, que el doctor Morales había mencionado como una posibilidad real, no me pareció tan aterradora esa noche. Parecía casi una liberación, una forma de escapar del juicio, de la soledad, de la carga imposible que se me había impuesto. Me quedé allí, en la oscuridad, durante horas, una cáscara vacía, agotada de toda fuerza, de toda esperanza. Había tocado fondo, y el fondo era un lugar frío, oscuro y terriblemente solitario. Me sentí vieja, no en años, sino en el alma, cansada de una forma que nunca antes había sentido, cansada de vivir. No sé cuánto tiempo estuve allí, acurrucada en el suelo, inmersa en mi propia oscuridad, tal vez 1 hora, tal vez 3. La desesperación tiene una forma de distorsionar el tiempo. Estaba a punto de arrastrarme de vuelta a la cama, para rendirme al sueño y al olvido. Cuando sucedió, fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible, una vibración suave, como el aleteo de una mariposa, muy en el fondo de mi vientre. Dejé de respirar. Me quedé completamente inmóvil, esperando. ¿Habría sido mi imaginación? ¿Un espasmo muscular? Entonces, sucedió de nuevo. Un pequeño golpecito, un temblor inconfundible, definitivo, vivo. Puse la mano sobre mi vientre, sobre el lugar exacto de la agitación, y lo sentí de nuevo. Una pequeña patada, una pequeña afirmación de existencia. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. O tal vez, algo se reparó. La ola de desesperación que me ahogaba comenzó a retroceder, y en su lugar, una emoción completamente diferente comenzó a surgir. No era alegría, todavía no. Era algo más primitivo, más feroz. Era protección. Esa pequeña vida que hasta entonces había sido una abstracción, un problema, una fuente de vergüenza y miedo, de repente se volvió real. Era una persona minúscula y vulnerable que dependía enteramente de mí, que estaba allí, en la oscuridad, diciendo: «Estoy aquí, lucha por mí». Me levanté del suelo. Mis rodillas crujieron, mi espalda dolió, pero me sentí diferente, más alta, más sólida. Volví al espejo, pero esta vez no vi a una vieja decrépita. Vi una fortaleza envejecida, con grietas y remiendos, pero aún en pie, y dentro de esa fortaleza había alguien a quien necesitaba defender. Una rabia silenciosa comenzó a arder en mi pecho, una rabia contra Tomás, por su cobardía, contra los vecinos, por su juicio, contra mis hijos, por su incomprensión, contra el mundo, por intentar decirme quién debía ser, y principalmente una rabia contra mí misma, por casi haberme rendido. No era una rabia que gritaba y rompía cosas, era una brasa, caliente y constante, una rabia que se transformó en combustible. Esa noche no dormí por la desesperación, sino por la determinación. Acostada en la cama, con la mano posada sobre mi vientre, le hice una promesa a esa pequeña mariposa que se agitaba dentro de mí. «No importa lo que pase», susurré al techo oscuro. «Voy a protegerte. Lo lograremos. Nosotras dos». La primera patada no solo me dio la certeza de una vida, me devolvió la mía. La mañana siguiente amaneció diferente. El sol que entró por mi ventana ya no parecía un testigo indiferente, sino un cómplice. Había un propósito en mi caminar, una nueva rigidez en mi columna. La resignación había sido reemplazada por la acción. Mi primer acto de rebelión fue en mi propia casa. Abrí el armario y saqué toda la ropa de Tomás, sus camisas,
sus pantalones, sus zapatos viejos. Puse todo en una caja de cartón, no con rabia, sino con una frialdad quirúrgica. Llevé la caja al fondo del patio y la dejé junto a la pila de leña. Era un espacio que necesitaba ser limpiado, vaciado, para dar lugar a lo nuevo. Después fui a mi baúl de costura, aquel donde guardaba mis tesoros, los retazos de telas más bonitos, los hilos de seda, los bordados que hacía por puro placer, no por encargo. Decidí que usaría mi talento no solo para sobrevivir, sino para construir. Comencé a crear pequeñas piezas, pañuelos de bautizo con bordados delicados, zapatitos de lana, pequeñas mantas de retazos con patrones intrincados. Cada puntada era una declaración de intenciones. No estaba solo cosiendo tela, estaba tejiendo un futuro. Sofía, al ver lo que estaba haciendo, tuvo una idea. Marce, ¿por qué no vendemos esto en el mercado de los domingos en Anáhuac? La gente de allí no te conoce. No comprarán por lástima ni evitarán por prejuicio. Comprarán porque es bonito. La idea me asustó, pero la necesidad era más grande que el miedo. Juntamos mis ahorros y compramos un boleto de autobús. El domingo siguiente, antes del amanecer, allí estábamos, montando un pequeño puesto improvisado con un cajón y un mantel blanco. Me sentía expuesta, vulnerable. Mi vientre, ahora en el 4º mes, ya era un volumen perceptible bajo el vestido, pero Sofía se quedó a mi lado, hablando con los clientes con su energía contagiosa. Para mi sorpresa, la gente se detenía. Elogiaban la delicadeza de mi trabajo, la perfección de las puntadas. Una joven señora compró 3 pañuelos bordados. Una pareja se llevó una manta. Al final del día, la caja del dinero estaba sorprendentemente llena. No era una fortuna, pero era más de lo que ganaba en una semana de remiendos. Era dinero ganado con mi arte, con mi esperanza. Era la prueba de que podía hacerlo. De regreso a casa, en el autobús que se sacudía por el camino polvoriento, sostenía el dinero en la mano, sintiendo el calor de los billetes y las monedas. Miré a Sofía, y mis ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias, amiga», dije, con la voz entrecortada. Ella solo sonrió y apretó mi mano. «No me agradezcas a mí. Agradece a esas manos mágicas que tienes y a esa terquedad que finalmente decidió despertar». Esa noche, por primera vez en meses, no hice cuentas de preocupación. Hice planes. El dinero fue a un sobre debajo del colchón, con la palabra «futuro» escrita en él. Era un comienzo, pequeño, pero mío. Las largas horas en la máquina de coser, con el zumbido constante y el movimiento repetitivo de la aguja, me llevaban lejos. Muchas veces, mi mente vagaba hacia el pasado, hacia las otras veces en que mi cuerpo había pasado por esta misma transformación. Recordé el embarazo de Javier. Tenía 19 años. Era recién casada y estaba llena de sueños. Tomás era joven y fuerte, y su rostro se iluminaba cada vez que ponía la mano en mi vientre. Mi madre y mis tías me rodeaban de cuidados, enseñándome los secretos, los tés, las oraciones. El embarazo era una celebración comunitaria, un evento natural y esperado. Yo era una joven esposa cumpliendo su destino. Nadie me miraba con lástima o desprecio. Me miraban con alegría y expectativa. El nacimiento de Javier fue en casa, con la ayuda de la misma doña Inés, que en ese entonces era una mujer de mediana edad, firme y segura. Fue doloroso, sí, pero era un dolor compartido, amparado. Tomás me sostuvo la mano todo el tiempo, susurrando palabras de aliento. Cuando nuestro hijo nació, la casa se llenó de risas y celebración. Luego vino Mateo, 2 años después. La vida ya era más dura, el dinero más escaso, pero la alegría todavía estaba allí. Y luego Isabela, la menor, la sorpresa que llegó cuando pensábamos que la familia estaba completa. Cada embarazo fue una fase de mi vida, un ladrillo en la construcción de nuestra familia. Ahora, este nuevo embarazo parecía una realidad de otro universo. Estaba sola. Las mujeres que antes me aconsejaban, ahora cuchicheaban a mis espaldas. El hombre que me sostuvo la mano, ahora estaba ausente. La celebración se había transformado en escándalo. Esta comparación, que al principio me traía una tristeza profunda, comenzó a darme una nueva perspectiva. En aquel entonces, yo era definida por mi papel, esposa, madre, hacía lo que se esperaba de mí. Mi identidad era un reflejo de los otros. Hoy no tenía ningún papel que cumplir, ninguna expectativa que satisfacer. Era solo Marcela, y este embarazo, con toda su dificultad y soledad, era enteramente mío. No se trataba de construir una familia para Tomás, o de dar nietos a mis padres. Se trataba de mí y de esta pequeña vida.
Una elección, aunque impuesta por las circunstancias, de levantarme y luchar. La joven Marcela tenía el apoyo de todos, pero quizás no sabía la fuerza que tenía. La vieja Marcela no tenía el apoyo de nadie, pero estaba descubriendo una fuerza que jamás imaginó poseer. La ironía no me pasó desapercibida. Era como si la vida me hubiera despojado de todo: marido, respeto social, seguridad, para mostrarme de qué estaba hecha realmente, y lo que quedaba, aunque cansado y envejecido, era sorprendentemente resistente. Cuando entré en el 6º mes, el embarazo se volvió imposible de ocultar. Mi vientre estaba redondo y alto, un testimonio innegable de mi condición. Había dejado de encogerme o de intentar cubrirme con chales anchos. Empecé a caminar con la espalda recta, la mano a menudo posada protectoramente sobre mi vientre. Era una aceptación, una declaración silenciosa. El cambio en mi postura pareció irritar aún más a algunas personas. Doña Elvira, mi vecina chismosa, parecía haber hecho de mi vida su misión personal. Me observaba a través de las cortinas, comentaba cada visita de Sofía, cada vez que salía de casa. Una tarde calurosa, estaba en mi patio, tendiendo ropita de bebé que había lavado. Eran piezas minúsculas, blancas como nubes, que yo misma había cosido. Sentí los ojos de Elvira sobre mí. Me volví y la vi parada junto a la cerca que dividía nuestras propiedades. «Marcela», comenzó, la voz cargada de una falsa piedad, «¿no crees que ya se te pasó la edad para estas cosas? ¿Qué vas a hacer con una criatura ahora? No tienes fuerzas, no tienes marido, no tienes dinero. Eso es un egoísmo». El aire se quedó quieto. El calor de la tarde pareció aumentar. En otros tiempos, habría bajado la cabeza, murmurado una disculpa y entrado en casa. Pero la Marcela de antes ya no existía. Me giré lentamente para encararla. La miré directamente a sus ojos pequeños y maliciosos, y con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, respondí: «Elvira, usted se preocupa tanto por mi vida que debe olvidarse de vivir la suya». Mi voz era baja, pero firme, sin una pizca de vacilación. ¿Mis fuerzas? Las encuentro todos los días cuando me despierto. ¿Mi marido? Descubrí que era un peso que no necesitaba cargar. ¿Mi dinero? Lo gano con estas manos. Levanté mis manos, mostrando los callos y las picaduras de aguja. Ella se quedó boquiabierta, sin palabras. Y en cuanto a ser egoísmo, continué, caminando hacia la cerca. Creo que egoísmo es gastar el precioso tiempo que Dios nos da para juzgar y esparcir veneno sobre la vida de los demás. Esta criatura, Elvira, no es un problema, es una bendición. Quizás usted no pueda verlo, pero yo sí. Y eso es todo lo que importa. Tomé mi cesta de ropa vacía y me di la vuelta para entrar en casa, dejándola allí, paralizada, con la boca semiabierta. No grité, no la insulté, solo dije mi verdad. Al cerrar la puerta, mis piernas temblaron un poco. La adrenalina del enfrentamiento recorrió mi cuerpo, pero, por primera vez, no me sentí como una víctima. Sentí que había defendido no solo a mí, sino también a mi hija. Fue una pequeña victoria, pero para mí, fue como ganar una guerra. A partir de ese día, los cuchicheos no cesaron, pero parecían más distantes, menos importantes. El sonido de mi propia voz, defendiendo mi dignidad, era mucho más fuerte. Una semana después de mi confrontación con Elvira, recibí una visita inesperada. Un autobús se detuvo en el polvo de la calle principal, y de él bajó Isabela, mi hija, con una pequeña maleta en la mano. Mi corazón dio un vuelco. No había avisado. Cuando abrí la puerta, ella estaba allí, con los ojos llenos de preocupación. «Mamá», dijo, y me abrazó con fuerza. Un abrazo que decía todo lo que las palabras por teléfono no podían. Entró y su mirada recorrió la casa. Vi la tristeza en sus ojos al notar la ausencia de las cosas de su padre, el silencio que llenaba las habitaciones. Su mirada se posó en mi vientre, y una mezcla de asombro y ternura cruzó su rostro. «Es real», susurró, más para sí misma que para mí. «Estás radiante». Pasamos horas conversando en la cocina, mientras yo preparaba un té de canela. Me contó que no podía dejar de pensar en mí, sola, que había peleado con Javier y Mateo por su falta de sensibilidad. «No entienden, mamá. Solo piensan en la lógica, en la apariencia. Tienen miedo». «¿Miedo de qué, mija?» «Miedo de lo que no pueden controlar. Miedo de que su madre no sea la figura predecible que siempre conocieron», dijo, con una sabiduría que me llenó de orgullo. Isabela se quedó 3 días. En esos 3 días, la casa volvió a tener vida. Me ayudó a limpiar, a cocinar,
a organizar la ropita del bebé. Su presencia era ligera, su tacto, gentil. Una tarde, mientras doblábamos las pequeñas mantas que yo había cosido, me tomó la mano. «Mamá, quiero que vengas a vivir conmigo a Guadalajara. Mi esposo y yo tenemos espacio. Puedo ayudarte. No tienes que pasar por esto sola». La oferta era tentadora. La idea de tener ayuda, de estar cerca de mi hija y mis nietos, de escapar de las miradas de Cuauhtémoc, era como un bálsamo. Por un momento, me permití imaginar esa vida más fácil, pero entonces miré a mi alrededor, a las paredes de adobe que mi padre ayudó a construir, a mi máquina de coser en la esquina, a los rosales en el patio que yo misma planté. Esta era mi casa, esta era mi tierra. Huir ahora sería como admitir la derrota. Sostuve su mano y sonreí. «Te lo agradezco desde el fondo de mi corazón, mi hija. Pero esta lucha es mía. Necesito librarla aquí, en mi lugar. Necesito demostrarme a mí misma que puedo». Me miró, y vi que entendió. No era orgullo, era necesidad. La necesidad de reescribir mi propia historia, en el mismo escenario donde casi terminó. Cuando la llevé de vuelta a la parada del autobús, me entregó un sobre grueso. «Es un poco de dinero que ahorré. No discutas, por favor. Considéralo una inversión en mi nueva hermanita». Nos abrazamos durante un largo rato. Cuando el autobús partió, levantando polvo, ya no me sentí tan sola. El amor de mi hija era un puente sobre el abismo, conectándome a un mundo que pensé que había perdido. Con el dinero de Isabela y mis ahorros de las ventas en Anáhuac, me sentí lo suficientemente segura como para hacer el viaje a Ciudad Juárez. Necesitaba ver a un especialista, un médico que pudiera orientarme sobre el parto. Sofía insistió en venir conmigo. «No vas a ir sola a esa ciudad tan grande», decretó. El hospital era un mundo diferente, grande, ruidoso, impersonal. El olor a productos de limpieza era tan fuerte que mi estómago se revolvió. Después de horas de espera, nos llamaron al consultorio del doctor Ramírez, un obstetra recomendado por una prima de Sofía. Era un hombre mayor, de cabello canoso y aire cansado, pero sus ojos eran atentos e inteligentes. Leyó mi historial de la clínica de Anáhuac con una expresión impasible, sin mostrar el shock que yo estaba acostumbrada a ver. Me hizo una serie de preguntas, su voz calma y profesional. Luego, realizó un ultrasonido. Fue la primera vez que la vi. En la pantalla en blanco y negro, una pequeña forma se movía. Una cabeza, bracitos, piernas que se agitaban. Y entonces, un sonido rítmico, rápido y fuerte, llenó la sala. Tum, 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 tum. «Es el corazón», dijo el médico, fuerte y sano. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Sofía me apretó la mano con fuerza. Era la prueba definitiva, la sinfonía de la vida. Después del examen, nos sentamos frente a él. Su expresión era seria. «Doña Marcela», comenzó, sin rodeos, «seré honesto. Su embarazo es un fenómeno, y es de altísimo riesgo. Su cuerpo ya no tiene la elasticidad de la juventud. Su corazón está trabajando el doble. El riesgo de hemorragia, de preeclampsia, de un parto prematuro, todo es elevado». Me explicó que un parto normal estaba fuera de discusión. Sería demasiado peligroso para mí y para el bebé. La única opción segura es una cesárea. E incluso así, hay riesgos significativos. Necesitaremos monitorearla de cerca en las próximas semanas. Sus palabras eran un balde de agua fría, pero su actitud no era de condenación, era de pragmatismo. No me trató como una aberración, sino como una paciente con una condición compleja. Muchos médicos se negarían a tomar su caso. Continuó, mirándome a los ojos. Dirían que es mejor interrumpir. Mi corazón se heló. «Pero», dijo, inclinándose hacia adelante, «yo también veo a una mujer determinada y a un bebé que, contra todas las probabilidades, está prosperando. Yo no hago milagros, doña Marcela, pero le prometo usar toda mi experiencia para darles a ustedes dos la mejor oportunidad posible». Salí de ese consultorio con miedo, pero también con un plan. La cesárea, el monitoreo, los riesgos, todo era concreto ahora, ya no una sombra deforme en el futuro. Tenía un aliado, un profesional que, a pesar de todo, estaba dispuesto a luchar a mi lado. El viaje de regreso a Cuauhtémoc fue silencioso. Miraba por la ventana del autobús los paisajes áridos del desierto, pero por primera vez no veía un lugar de fin, sino de resiliencia. Un lugar donde la vida, contra todo y todos, insiste en florecer. Los 2 últimos meses fueron una escalada lenta y ardua. Mi cuerpo parecía haber llegado a su límite. El vientre pesaba como una piedra, desequilibrándome, forzándome a caminar con pasos cortos y cuidadosos, como un pingüino.
Dormir se convirtió en un recuerdo lejano. Ninguna posición era cómoda. La acidez me quemaba la garganta, y el bebé parecía tener clases de baile todas las noches, pateando mis costillas con una energía que a mí me faltaba. Mis piernas y tobillos se hincharon tanto que solo podía ponerme las sandalias viejas de Tomás. Cada tarea simple, vestirme, calzarme los zapatos, levantarme de una silla, requería un esfuerzo hercúleo y me dejaba sin aliento. La máquina de coser quedó en silencio en la esquina. Mis dedos estaban demasiado hinchados para el trabajo delicado, y estar sentada por mucho tiempo era una tortura. Mi vida se redujo a los límites de mi pequeña casa y del patio. Sofía era mi conexión con el mundo exterior. Venía todos los días, trayendo comida en recipientes, contando las novedades del pueblo, ayudándome a lavar la poca ropa que ensuciaba. Me masajeaba los pies hinchados y me escuchaba quejarme, siempre con una paciencia infinita. «Pareces un globo a punto de flotar hacia el cielo, Marce», bromeaba, tratando de aliviar mi humor. A pesar de la incomodidad física, había una extraña paz en mí. Hablaba con el bebé, le contaba historias de mi infancia, le cantaba las mismas canciones de cuna que canté a mis otros hijos, le describía los colores del atardecer. Era un diálogo de una sola vía, pero sentía que me escuchaba. Pasé horas arreglando y rearreglando el pequeño rincón de mi cuarto que sería el suyo, una cuna de madera que Sofía encontró en un mercado de pulgas y que lijó y pintó de blanco. La ropita y las mantas que yo había hecho, ahora lavadas y dobladas, oliendo a jabón y a sol. Cada pequeño objeto era un acto de fe. El miedo todavía estaba allí, una corriente subterránea. El miedo al parto, a la cirugía, a lo que vendría después. Pero era un miedo diferente al pánico inicial. Ahora era un miedo manejable, un compañero de viaje que había aprendido a aceptar. La determinación era mayor. El amor por esa personita que ni siquiera conocía, pero que ya era el centro de mi universo, era mayor. Una noche, sentí al bebé moverse con fuerza, una sacudida que me quitó el aliento. Puse la mano en el vientre y susurré: «Calma, mi hija, ya falta poco. Ten paciencia con esta casa vieja tuya». Y como si entendiera, se calmó, acomodándose con un movimiento suave. En ese momento lo supe. Éramos un equipo, y lo íbamos a lograr. Las noticias, en un pueblo pequeño como el nuestro, viajan más rápido que el viento del desierto. Y las noticias sobre Tomás, invariablemente, me llegaron. Fue Sofía quien me lo contó, con renuencia, después de que insistí. «Lo vieron en Delicias», dijo, evitando mi mirada. «Parece que está trabajando en una de las granjas de manzanas». Asentí, absorbiendo la información. Delicias no estaba lejos, solo lo suficiente para que no tuviera que enfrentar las miradas y los cuchicheos de aquí. Y vaciló. «Dicen que no está solo, que está viviendo con una mujer, una viuda, dueña de una pequeña tienda de abarrotes». La noticia me golpeó como una piedra en el pecho, un golpe sordo, doloroso. Sabía que nuestro matrimonio estaba muerto desde hacía años, pero su abandono aún era una herida abierta. Saber que me había reemplazado tan rápido, tan fácilmente, le puso sal a la herida. Lo imaginé con esa otra mujer, riendo, conversando, tal vez incluso compartiendo la cama que un día fue nuestra. Él había encontrado un nuevo puerto, una vida conveniente, libre de la vergüenza y la carga que yo representaba. La injusticia de aquello me sofocó por un momento. Yo estaba aquí, luchando cada día con un cuerpo que me traicionaba, enfrentando el desprecio de todo un pueblo, mientras él simplemente pasaba la página y comenzaba un nuevo capítulo. Pasé el resto del día en silencio, la noticia royéndome por dentro. La tristeza y la rabia luchaban por el control, pero, a medida que caía la noche, algo más comenzó a surgir, un extraño tipo de alivio. La fantasía de que podría volver, de que se arrepentiría, era una pequeña y traicionera llama de esperanza que yo, inconscientemente, aún mantenía encendida. La noticia de la otra mujer apagó esa llama para siempre, y en la oscuridad vi la verdad con más claridad. No lo quería de vuelta. El Tomás que amé un día ya no existía. El hombre que me abandonó en mi momento de mayor necesidad no merecía un lugar en la vida que yo estaba construyendo con tanto esfuerzo. Su ausencia, que antes era una fuente de dolor, ahora se revelaba como una liberación. Sin él, me vi forzada a encontrar mi propia fuerza, mi propia voz, mi propia independencia. Su nueva vida no era asunto mío. Él había hecho su elección, y yo, la mía. La suya era la elección de la huida y la conveniencia. La mía, la del coraje y el amor.
y por primera vez tuve la certeza de que mi elección era la mejor. Puse la mano en mi vientre, sintiendo el movimiento suave allí dentro. «Solo somos nosotras dos, mi hija», susurré. «Y con eso basta». Agosto llegó, caluroso y seco. El aire vibraba con el calor y el canto incesante de las cigarras. La fecha fijada para la cesárea se acercaba, una fecha marcada en rojo en el calendario de la cocina. Con cada día que pasaba, una mezcla de pavor y ansiedad crecía en mí. Había preparado todo lo que podía. Una pequeña bolsa de lona estaba lista en la esquina del cuarto. Dentro, 2 camisones, un par de pantuflas y la primera ropita del bebé, un mameluco blanco, un gorrito de lana y la manta de retazos de colores. Cada artículo doblado con un cuidado casi reverente. Sofía lo había arreglado todo. Su hijo, que tenía un coche, nos llevaría a Ciudad Juárez la víspera de la cirugía. Nos quedaríamos en casa de su prima. El doctor Ramírez llamaba cada 2 días para saber cómo estaba. El plan estaba trazado, cada paso meticulosamente planeado. Pero la vida rara vez sigue nuestros planes. En la última semana, una calma extraña se apoderó de mí. El miedo no desapareció, pero quedó en segundo plano, ahogado por una inmensa expectativa. Pasaba horas sentada en el porche, en la vieja mecedora de Tomás, que ahora era mía. Me mecía suavemente, con la mano sobre el vientre, y conversaba con mi hija. «Te va a gustar aquí», le decía, mirando las montañas lejanas. «El cielo por la noche está lleno de estrellas, y el olor de la lluvia en el desierto es la mejor cosa del mundo». Le contaba sobre su abuelo, mi padre, un hombre gentil que me enseñó a ver la belleza en las pequeñas cosas. Hablaba de mi madre, que hacía el mejor pan de elote de la región. Quería que conociera sus raíces, aunque algunas ramas del árbol de nuestra familia estuvieran podridas. «Tu vida no va a ser fácil, mija», susurré una tarde, mientras el sol se ponía. «La gente te mirará, te juzgará, te llamarán la hija de la vieja. Pero tú nunca, nunca vas a bajar la cabeza. Vas a ser fuerte, porque naciste de la terquedad y del amor. Eres la prueba de que los milagros ocurren en los lugares más inesperados». Estaba haciendo más que hablarle a un bebé que aún no había nacido. Me estaba fortaleciendo a mí misma, grabando en mi propia alma las verdades que necesitaría para seguir adelante. Me estaba preparando no solo para el parto, sino para el largo y desafiante viaje de la maternidad tardía. La noche anterior a nuestro viaje planeado, no pude dormir, no por ansiedad, sino por una energía eléctrica que recorría mi cuerpo. Me quedé mirando por la ventana la luna llena, plateada y perfecta en el cielo oscuro. Sentí una opresión en el vientre, una opresión diferente, más profunda, más insistente. La ignoré. Era demasiado pronto. Faltaban 3 días para la fecha, pero la opresión volvió, más fuerte, y lo supe. Ella tenía sus propios planes. Las nubes comenzaron a juntarse en el horizonte alrededor de la medianoche, tragándose la luna llena. El aire, antes seco y quieto, se volvió pesado, cargado de electricidad. Un viento frío comenzó a soplar, levantando el polvo y haciendo que las ventanas se sacudieran. Una tormenta de verano, de esas violentas y repentinas, se estaba formando. El dolor en mi vientre se intensificó, transformándose de una opresión a una contracción poderosa que me robó el aliento. Me aferré al borde de la cama, el sudor brotando en mi frente. «Todavía no, por favor, todavía no», murmuré. Intenté llamar a Sofía, pero la línea estaba muerta. La tormenta debió haber derribado los cables. El pánico comenzó a instalarse, una garra helada en mi pecho. Estaba sola. El hospital en Ciudad Juárez estaba a horas de distancia. Y ahora, con esta tormenta, parecía estar en otro planeta. Me acordé de doña Inés, la partera. Vivía a pocas calles de distancia. Con dificultad, me vestí, y entre una contracción y otra, salí de casa, sumergiéndome en la noche que ahora era barrida por el viento y el polvo. A cada paso, el dolor me obligaba a detenerme, a encorvarme, a gemir. Las primeras gotas de lluvia, gruesas y pesadas, comenzaron a caer. Cuando llegué a casa de Inés, ya estaba empapada y temblando. Golpeé la puerta con la fuerza que me quedaba. Abrió, su rostro arrugado una máscara de sueño y sorpresa, que rápidamente se transformó en alarma al verme. «Marcela, por el amor de Dios, ¿qué pasó?» «Empezó, Inés, empezó», logré decir, antes de que otra ola de dolor me doblara por la mitad. Me ayudó a entrar e inmediatamente comenzó a actuar. Envió a su nieto mayor, un muchacho de 17 años,
a la única cabina telefónica que aún funcionaba para llamar a una ambulancia. Encendió quinqués de aceite, hirvió agua, preparó sus paños y sus hierbas. Su calma era una pequeña isla de cordura en mi océano de pánico. Me examinó. Su rostro se puso serio. Está muy avanzado, Marcela. No sé si la ambulancia llegará a tiempo. La lluvia afuera se convirtió en un diluvio. El sonido del agua golpeando el techo de lámina era ensordecedor. Los truenos hacían temblar la casa. Era como si la furia de la naturaleza reflejara la batalla que ocurría dentro de mi cuerpo. El dolor era constante ahora. Un fuego que me consumía de adentro hacia afuera. Estaba siendo arrastrada al ojo del huracán, y la única salida era atravesarlo. Estamos de vuelta en esa noche, en el cuarto iluminado por el quinqué, con la tormenta rugiendo como un animal herido. Ahora, ustedes entienden el peso de ese momento. Cada contracción no era solo un dolor físico, era la culminación de meses de soledad, miedo y una terquedad inquebrantable. El nieto de Inés regresó, con el rostro pálido y mojado por la lluvia. «La ambulancia viene de Anáhuac», gritó por encima del ruido de la tormenta. «Pero dijeron que el camino está malo, que va a tardar. La palabra era una sentencia. El tiempo era un lujo que no tenía. Inés intentaba mantenerme tranquila. «Respira, Marcela. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Recuerda lo que te enseñé». Pero el dolor era un animal salvaje, inmune a cualquier técnica de respiración. Me poseía, me transformaba. Ya no era Elena Marcela Ramírez, era un receptáculo de pura agonía. Agarré las sábanas de la cama con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La imagen del ultrasonido vino a mi mente, el sonido del pequeño corazón, rápido y fuerte. Tum, 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 tum. Me aferré a ese sonido. Era mi ancla. «No voy a lograrlo, Inés», lloré, la voz rasgada. «Mi cuerpo es demasiado viejo. No va a aguantar». «Tu cuerpo te trajo hasta aquí, ¿no es así?», respondió, su voz firme, aunque vi el sudor en su frente. «No lo insultes ahora. Confía en él». La radio del nieto de Inés, que había traído al cuarto, chirrió. Era el conductor de la ambulancia. Su voz era una mezcla de frustración y pánico. «No puedo pasar. El camino de terracería se convirtió en un río de lodo. Estoy atascado. Repito, estoy atascado». La última chispa de esperanza se apagó. No habría hospital, no habría cesárea, no habría doctor Ramírez. Solo éramos yo, Inés y la tormenta. El plan, tan cuidadosamente trazado, se había deshecho en lodo y lluvia. Inés me miró. En ese momento, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: resignación. Ella, que había traído a cientos de niños al mundo, se estaba preparando para lo peor. Creía que perdería a una de nosotras, o a las dos. Y fue esa visión, la visión de la derrota en los ojos de mi única ayuda, lo que encendió algo en mí. La misma brasa de rabia silenciosa que sentí meses atrás, cuando sentí la primera patada. No llegué hasta aquí para morir en la orilla. No enfrenté al mundo para ser derrotada por una tormenta y un cuerpo cansado. Una nueva fuerza, venida de un lugar que no conocía, recorrió mis venas. Era la fuerza de todas las mujeres de mi linaje que parieron en condiciones adversas. Era la fuerza de la tierra seca que, contra todas las probabilidades, genera vida después de la lluvia. «No te rindas conmigo, Inés», dije, la voz sorprendentemente clara y fuerte en medio de un gemido de dolor. Todavía no. El tiempo perdió el sentido. Los minutos se convirtieron en horas, y cada segundo era una eternidad de dolor. El mundo se redujo a ese cuarto sofocante, al olor a lluvia y hierbas, a las sombras danzantes en la pared. Mi cuerpo era un campo de batalla, y sentía que estaba perdiendo la guerra. «Estoy perdiendo sus fuerzas, Marcela. El corazón del bebé se está debilitando», dijo Inés, el pánico finalmente quebrando su compostura. «Necesitas pujar, con toda tu vida». Pero ya no me quedaba nada. Era una cáscara vacía, agotada. Mi visión se volvió borrosa. Las voces parecían distantes. Sentí que mi cuerpo se enfriaba. Un agotamiento mortal me arrastraba hacia abajo, hacia un lugar oscuro y sin dolor. «Es el fin», pensé. Lo intenté. Y entonces, en el umbral de la conciencia, oí las palabras de Tomás, crueles y definitivas. «No voy a criar al hijo de una vieja». Oí los cuchicheos, las risas, el sermón del padre. Vi el rostro preocupado de Isabela, la duda en los ojos de Javier. Vi mi vida entera de obediencia silenciosa, de sueños pospuestos, de ponerme en segundo lugar. Y la rabia, la brasa que se había transformado en combustible, explotó en una llamarada.
Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de vencer, con un rugido que vino del fondo de mi alma, un sonido gutural, animal. Junté la última chispa de energía que me quedaba, encorvé mi cuerpo, invoqué cada gramo de fuerza, cada gota de terquedad, y pujé con la furia de una mujer abandonada, con la determinación de una madre protegiendo a su cría, con la fuerza de una vida entera de resistencia silenciosa. Hubo una sensación de desgarro, una liberación de presión abrumadora, y luego, el silencio. Un silencio aterrador, que duró una eternidad. La tormenta afuera pareció contener la respiración. Mi corazón se detuvo. No. Y entonces, un sonido, débil, ahogado, un maullido de gatito, y luego, más fuerte, un llanto terco, enojado, inconfundiblemente vivo. Inés, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, levantó un pequeño cuerpo, resbaladizo y perfecto. «Es una niña, Marcela», sollozó. «Una niña fuerte». Lo que nadie esperaba sucedió. No fue mi muerte. No fue la tragedia que todos predijeron. Fue el milagro terco de la vida. Yo, la vieja de 64 años, en medio de la peor tormenta, en una casa de adobe, sin médicos ni hospitales, había dado a luz a una niña sana, y estaba viva para sostenerla. Cuando Inés la puso en mis brazos, todo el cansancio, todo el dolor, desaparecieron. Miré ese rostro arrugadito, esos ojos que se abrieron y me miraron con una sabiduría ancestral, y comencé a reír. Una risa que se mezcló con las lágrimas, una risa de puro alivio, de triunfo, y de un amor tan abrumador que dolía. «Luz Helena», susurré, besando su frente. «Mi luz». Afuera la tormenta comenzó a amainar. La lluvia se transformó en una llovizna suave, y los primeros rayos de sol de la mañana rompieron las nubes. La oscuridad había pasado. La noticia del nacimiento se extendió por Cuauhtémoc, más rápido que el fuego en pasto seco. Cuando el sol ya estaba alto y la ambulancia finalmente logró llegar, no encontró una escena de tragedia, sino de asombro. Nos llevaron a la pequeña clínica en Anáhuac, más por precaución que por necesidad. El doctor Morales, el mismo que me dio la noticia meses atrás, me examinó con una expresión de absoluta incredulidad. «No sé cómo explicar esto, doña Marcela», dijo, sacudiendo la cabeza. «Según las leyes de la medicina, usted no debería estar aquí, y esta niña es perfecta, es un milagro». «No fue un milagro, doctor», respondí, la voz débil pero firme, mientras miraba el pequeño bulto en mis brazos. «Fue terquedad». Cuando volvimos a casa, 2 días después, algo había cambiado. Las calles no estaban llenas de miradas de juicio, sino de curiosidad y un respeto reacio. La gente salía a las puertas para vernos pasar. Las mismas mujeres que cuchicheaban, ahora me miraban con una especie de reverencia. Doña Elvira, mi vecina, fue la primera en llamar a mi puerta. No traía chismes, sino una olla de caldo de pollo caliente. «Para recuperar las fuerzas, Marcela», dijo, y por primera vez vi sinceridad en sus ojos. Poco a poco, la comunidad que me había condenado comenzó a abrazarme. Traían regalos para Luz Helena, un par de zapatitos de ganchillo, una pequeña medalla de un santo, frutas frescas. No hablaban de lo que había pasado, del abandono o la vergüenza. Hablaban de la fuerza, de la supervivencia. Me convertí en una leyenda local, la mujer que parió en la tormenta, la abuela que engañó a la muerte. Las historias eran exageradas, pero la esencia era la misma. Me había convertido en un símbolo de algo que no sabían nombrar. Tal vez resiliencia, tal vez la prueba de que la vida es más extraña y más fuerte que cualquier regla que intentamos imponerle. No me importaba la fama. Lo que me importaba era el pequeño ser que dormía tranquilamente en mi regazo. La casa, antes silenciosa y vacía, ahora estaba llena de los pequeños sonidos de una nueva vida, suspiros, hipos, el llanto ocasional que me hacía levantar en medio de la noche con una sonrisa cansada. La soledad había sido expulsada, el propósito había regresado. Pasó casi un año. Luz Helena era una bebé risueña y sana, que ya gateaba por la casa, explorando el mundo con una curiosidad infinita. Mi vida había encontrado un nuevo ritmo, una rutina feliz y agotadora de pañales, biberones y canciones de cuna. Había vuelto a coser, con mi hija jugando en un corralito a mi lado. Las ventas en Anáhuac iban bien, y lograba mantenernos a las 2, con sencillez, pero con dignidad. Una tarde de otoño, estaba en el patio, observando a Luz Helena intentar, con determinación, meterse una hoja seca en la boca. Fue cuando oí el ruido familiar del motor de una camioneta vieja.
Mi corazón se detuvo por un segundo. Era él, Tomás. Detuvo el vehículo y bajó. Estaba más delgado, más envejecido. Había una incertidumbre en su postura, una vacilación que nunca había visto en él antes. Caminó hasta el portón, pero no entró. Se quedó allí, agarrado a las rejas de hierro. Sus ojos pasaron por mí y se posaron en Luz Helena. Vi la sorpresa, el asombro en su rostro. Probablemente esperaba una niña enferma, débil, no esa bolita de vida y salud que se reía a carcajadas por una hoja. «Marcela», dijo, la voz ronca. No respondí, solo lo miré esperando. Yo supe lo que pasó, continuó tropezando con las palabras. En la tormenta, que ella, suspiró, un sonido de derrota. Las cosas no salieron bien por allá. Pensé, tal vez podría volver, ayudar. Es mi hija, al fin y al cabo. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Solo quería volver porque su otra vida había fracasado. Solo la reclamaba como hija, ahora que era una realidad bonita y saludable, ya no un problema vergonzoso. Me levanté lentamente, tomé a Luz Helena en brazos y caminé hasta el portón. Ella escondió el rostro en mi hombro, tímida ante el extraño. Miré a Tomás, no con odio, sino con una claridad fría y tranquila. El hombre frente a mí era un extraño, un fantasma de un pasado que ya no me pertenecía. «Ella no es tu hija, Tomás», dije, la voz calma, pero cortante como el vidrio. «Perdiste ese derecho aquella noche en que elegiste tu vergüenza en lugar de tu familia. No estuviste aquí cuando te necesité. No estuviste aquí cuando ella nació. No has estado aquí en ninguna de las noches en que ha llorado, ni en los días en que sonrió por primera vez». Abrió la boca para protestar, pero continué. «Esta niña no tiene padre, tiene una madre, y esa madre aprendió a ser padre, madre, abuela y muralla. No te necesitamos, no te queremos aquí». Me miró, los ojos llenos de un shock que rápidamente se transformó en su vieja y conocida ira, pero era una ira impotente. Ya no tenía poder sobre mí. «Ahora, por favor, vete. Ya has hecho demasiado daño». Di la espalda y entré a casa, cerrando la puerta detrás de mí. No miré hacia atrás para ver si se había ido. No importaba. Había cerrado el último capítulo de ese libro, y el futuro, que sostenía en mis brazos, era todo lo que importaba. Hoy, tengo 68 años. Luz Helena tiene 4. Es una niña vibrante, de cabello oscuro y ojos brillantes, con mi terquedad y una sonrisa que ilumina el desierto. Nuestra vida es sencilla. Nos despertamos con el sol, cuidamos nuestro pequeño jardín, y yo coso mientras ella dibuja con trozos de carbón en hojas de papel. La gente en Cuauhtémoc se ha acostumbrado a nosotras. Yo soy doña Marce, y ella es la pequeña Luz. Ya no somos un escándalo, somos solo parte del paisaje. A veces, cuando caminamos por la plaza, todavía veo un destello de asombro en los ojos de algún forastero al verme, una mujer de cabello blanco, de la mano de una niña pequeña. Yo solo sonrío. No conocen la historia. Mis hijos vienen a visitarnos con más frecuencia. La existencia de Luz Helena parece haber roto algo en ellos. Una rigidez, un prejuicio. La adoran. Javier le enseña a contar, Mateo le trae dulces, e Isabela pinta cuadros con ella. Ven la alegría que ella me ha traído y, finalmente, entienden, no con la lógica, sino con el corazón. A veces, por la noche, cuando Luz Helena ya está dormida, me siento en el porche, en mi mecedora, y miro las estrellas. Pienso en el viaje, en la mujer asustada y rota que era, y en la mujer en que me convertí. La vida no me dio el final tranquilo que esperaba. Me dio algo mucho mejor, un nuevo comienzo. Dicen que estuve loca, dicen que fui valiente. Yo solo digo que fui mujer. Una mujer que se cansó de ser definida por los demás, por la edad, por el marido, por la sociedad. Una mujer que, al final de la vida, finalmente aprendió a nacer de nuevo. Mi historia no es una fábula. Es la prueba de que la fuerza más poderosa del universo no es la juventud, ni el dinero, ni el poder de los hombres. Es el amor terco de una madre y el coraje de una mujer que se niega a ser borrada. Y esta es nuestra vida, sencilla, pequeña, pero inmensamente nuestra. Una historia tejida con los hilos de la tenacidad y del amor. Si mi viaje te conmovió de alguna manera, si te hizo creer que nunca es tarde para florecer, deja tu me gusta, tu comentario, comparte lo que sentiste al escuchar mi voz y, por supuesto, suscríbete al canal para que otras historias como la mía, que a menudo se pierden en el silencio, puedan encontrar un hogar y una voz aquí. Gracias por escucharme.